Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes 29 de junio del 2020. Les saluda Oswaldo Ruiz. Esta mañana quiero presentarle a mis invitados. Son 3 diputados que tengo esta mañana. En primer lugar, quiero presentarles al diputado René Portillo Cuadra del partido Arena. Diputado Cuadra, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Un saludo a toda tu audiencia y un gusto compartir con nuestro presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el licenciado Mario Tenorio, y con la licenciada Yancy Urbina del FMLN. Precisamente iba a presentarles también a la licenciada Yancy Urbina, diputada del FMLN, que también nos estará acompañando para debatir este interesante tema. Bienvenida, diputada. Muy buenos días, Osvaldo. Mucho gusto de estar con usted y con mis colegas esta mañana. Espero que tengamos una plática interesante para la población. Y también me acompaña el diputado Mario Tenorio del partido Gana. Y pues sin duda vamos a hablar también un poco acerca de lo que se está haciendo al interior de cada una de las comisiones a las cuales ustedes también tienen representación. ¿Podría ser posible, diputado, que esta semana se pueda discutir y se pueda aprobar un nuevo régimen de excepción para la población para poder tener una encerrona de 15 días estrictos para evitar la propagación del COVID? En realidad, una cosa quedó demostrado en estos 90 a 100 días de pandemia que ha tenido el mundo y sobre todo nuestro país, es que los regímenes de excepción no son efectivos para combatir la pandemia. Por el contrario, en esos 90 días que pasamos prácticamente con una cuarentena obligatoria, surgieron más contagios, hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, se violentaron las facultades de algunas instituciones, se violentó la Constitución, porque realmente quedó demostrado que no es cierto de que en lugar de cercos sanitarios se pusieron cercos militares, en lugar de educación en salud lo que se dio fue represión. Eso no contribuyó en absoluto a poder aplanar la curva o a poder disminuir los contagios. Sí es posible que haya un equilibrio entre la salud y el trabajo, así como lo ha hecho el resto de países del mundo. Lo que se necesita es una proporcionalidad y un equilibrio en donde las personas podamos cumplir las medidas sanitarias, pero no con un fusil en la cabeza, sino a partir de una educación en salud que permita tomar conciencia de las medidas que hay que tomar, por un lado. Por otro lado, el 90% del decreto que presentó el órgano ejecutivo, su contenido fue expulsado del ordenamiento jurídico. Hay una frase en la sentencia que dice los diputados quedan inhabilitados de poder legislar el contenido en cualquier otra normativa que se dicte. Eso significa que lo que se ha cambiado en la propuesta del gobierno es el orden del contenido, pero el contenido en sí es el mismo. Bueno, vea que básicamente se ha conocido quizás como una postura ya casi adelantada por parte del FMLN, por parte de Arena y por parte del PDC, que no están como dispuestos como para poder dar como un apoyo para que se pueda dar este régimen de excepción. ¿Cuál es el punto de vista de la fracción del FMLN, diputada Urbina, sobre esta situación de poder volver a tener a la población? Sabemos que ayer fue el pico más alto que tuvimos de contagios, 239, 12 personas fallecidas, y esto va en aumento. Ya a nivel mundial estamos hablando de 10 millones de personas ya infectadas. Solo los Estados Unidos está alcanzando ya los 3 millones casi de infectados. ¿Y cómo ve usted la situación acá en nuestro país, diputada Urbina, como para que podamos volver nuevamente a un régimen de excepción? Bueno, el régimen de excepción, Osvaldo, nosotros desde el primer momento en que esto aconteció y llegó a la Asamblea Legislativa, hace varios meses atrás, un par de meses atrás, hay que decir, ya en el mes de marzo fue aprobado un régimen de excepción del cual nosotros como grupo parlamentario no aprobamos. Es más, votamos en contra de ese régimen de excepción que supuso una restricción importante de derechos para la población. Este fue posteriormente
dado continuidad a través de una ley que se le denominó ley de cuarentena, que también prolongó, diríamos nosotros, el régimen de excepción, denominado bajo otro nombre que era la ley de cuarentena. Desde ese momento que estuvimos analizándolo, nuestro grupo parlamentario votó en contra de ambas leyes. Posteriormente, la sentencia de la sala dio la razón y declaró inconstitucionales las dos instrumentos de ley, como están estos dos decretos, el régimen de excepción y el otro de cuarentena, junto con aquel otro universo importante de decretos ejecutivos que también habían sido emitidos en este trayecto de lo que va la emergencia. Todos coincidimos que es preocupante, es alarmante la situación que estamos viviendo en este momento en el país. El día de ayer hemos tenido el récord de contagios, porque de una sola vez, pues prácticamente se tuvieron 239 personas contagiadas con el COVID, una cifra que no se había tenido durante todo el tiempo de la pandemia. Ya tenemos más de 6.000 casos de personas contagiadas y ya rebasamos la cifra de las 160 personas fallecidas. Muy preocupado porque para el caso en mi departamento, voy a poner un ejemplo, en La Paz solo el día de ayer hubo 25 casos, 11 precisamente en Zacatecoluca, que es la cabecera departamental. Hubo una situación muy importante que yo sigo pensando que ha servido bastante para poder soportar esta situación de la pandemia, y hay que reconocerlo, nuestro país, el presidente tuvo a bien desde un principio tomar medidas que han permitido que no tengamos cifras parecidas a los otros países de la región. Como usted ya, licenciado, lo manifestaba, en el caso concreto de Honduras, en el caso concreto de Guatemala, lamentablemente la situación es diferente y están en esos dos países con una situación mucho más crítica que la que tenemos nosotros acá en El Salvador. Pero porque el presidente tomó acciones tempranas para efectos del combate a esta pandemia. No obstante, tomando acciones tempranas, estamos viendo en esta fase, estamos en plena fase 3, estamos viendo resultados bastante preocupantes. Se ha presentado una iniciativa impulsada por el Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa que prácticamente pues propone un régimen de excepción a derechos fundamentales concretos, en este caso individuales, a los que tiene derecho la persona humana según lo establecido en la Constitución. Que si muchas veces uno dice, después de esta pandemia, después de esta emergencia, si no has salido con un nuevo talento, un nuevo aprendizaje, es que nunca tuviste falta de tiempo, sino que falta de voluntad. Hemos visto como muchos profesionales han tenido que mutar de lo que estudiaron y se han dedicado, bueno, hay gente cómicos, hemos visto casos de que hoy se han dedicado a la venta de mariscos, profesionales del derecho que se han visto pues en la necesidad de hacer otro tipo de trabajos, todo para poder subsistir luego de esta emergencia que estamos atravesando. Y aquí me gustaría que habláramos un poco, diputado Tenorio, acerca de esta superación de este decreto 661, que realmente es preocupante si nos ponemos a pensar y darle lectura a cada uno de este decreto. ¿Qué sucedería si de repente los médicos que están perdiendo la vida y las enfermeras, y que es muy triste leer hasta bitácoras y diarios de médicos que están en primera fila contando cada una de estas experiencias negativas?
¿qué pasaría, digo yo, si se fueran como a una huelga o decir, bueno, no podemos seguir atendiendo más esta pandemia porque no tenemos ni las condiciones necesarias de equipos de bioseguridad, a pesar de que vemos ahí que son millonadas de cargamento de equipo que viene? Ayer entró al país de la OPS y del gobierno de Canadá un donativo de mascarillas y todo lo demás, pero muchas veces dicen de que no lo es suficiente. ¿Cómo ve la fracción del partido Gana esta lectura de esta superación de este decreto 661, diputado Tenorio? Bueno, precisamente ese decreto era al que hacía referencia en mi intervención anterior, en donde yo sigo reconociendo los esfuerzos que ambos representantes de los órganos del Estado, en este caso del Ejecutivo y del Legislativo, hicieron. Insisto, licenciado, lamentablemente al final no hubo un acuerdo, no hubo un entendimiento. Entonces la Asamblea Legislativa tomó a bien y por mayoría, ¿verdad?, aprobó este decreto sin haber llegado a un entendimiento concreto con el gobierno, y pues fue aprobado con mayoría de votos. Entonces, desde ahí pues se rompía en alguna medida lo establecido por la Sala Constitucional, que mandaba un entendimiento mutuo entre ambos órganos del Estado. Dentro del proceso de formación de ley y en las diferentes etapas, pues esto es prácticamente parte de ese proceso. El presidente lo vetó, la Asamblea el día jueves, que se conoció el veto, inusualmente, porque no se estila regularmente ese tipo de acciones para ese efecto, inusualmente se solicitó la dispensa de trámite, aplicaron la dispensa de trámite y superaron el veto del presidente de la República, sin antes haber conocido las razones que él exponía para efectos de votar, pues vetando este decreto que surgió de esa manera. Así es de que por eso insisto, y me preocupa mucho de que, y lo manifesté el día jueves en la sesión plenaria, me preocupa mucho de que ya se hayan adelantado criterios, de que ya se hayan adelantado posiciones y que se hayan externado puntos de vista previos a lo que va a comenzar ahora a analizarse, a la presentación de esta iniciativa por parte del Consejo de Ministros, en donde se establece un régimen de excepción. Ya hubo grupos parlamentarios que han manifestado: no vamos a votar sin antes conocer algún punto de vista, sin antes conocer alguna manifestación de tipo técnica, de tipo científica, con este tipo de propuestas. A mí me llama la atención una situación. En el caso de algunos médicos infectólogos, algunos de ellos han expresado que es importante establecer un encierro en este país para que se vean mejores resultados en torno al desarrollo de la pandemia. Otros han manifestado que no. Es decir, esos puntos de vista, que yo los respeto mucho, definitivamente son importantes, pues también que se puedan conocer. Se ha llamado para este día por parte de la Comisión Política al ministro de Salud. Yo entendería de que se está principiando este día con un nuevo esfuerzo. Ayer alguien ya hacía alusión, el día de ayer se escuchaba la preocupación por parte de la Iglesia Católica, en el entendido de que cuando vemos los casos, cómo van en aumento, es preocupante, y por lo tanto es importante tener alguna iniciativa para sumarse en este momento. Nunca es tarde. A mí me alegra haber escuchado este día, por ejemplo, la propuesta que va a presentar el doctor Portillo Cuadra. Habrá que verla,
habrá que analizarla. Se requerirán también inmediatamente, porque no tenemos todo el tiempo, pues esto no lo tenemos, no tenemos un mes, no tenemos 2 meses para estar analizando este tipo de propuestas. Es importante que se conozca esa propuesta. Se podría llamar a personas expertas en esta área, pero sí, esa situación es una realidad. Nosotros estamos luchando contra el tiempo porque esto avanza. Y yo lo repito, licenciado, por segunda vez, no nos vayamos a asustar por los resultados que se comiencen ya a ver a partir del día de mañana. Bueno, no nos vayamos a asustar por eso, porque todo apunta a que esto irá en aumento, y eso es lo preocupante. Entonces, por eso es imperativo el entendimiento político, porque ya muchas personas manifiestan, algunas con razón, otras tal vez no la tendrán, pero ya manifiestan que es la falta de acuerdos políticos la que está agudizando mucho más la crisis de esta pandemia. Es que aquí hay 2 contextos. Un contexto que es meramente político, que puede traer implicaciones para la próxima elección que tengamos, y la otra implicación, pues que si no es bajo el marco jurídico, pues no prospera nada. Pero el adelantar los criterios por parte del FMLN, de Arena y del PDC, decir de que no más una encerrona, bueno, definitivamente no una encerrona, pero sí debe de haber un mecanismo que regule definitivamente a la población para evitar más contagios. La propuesta que usted mencionaba, 4-10 parece que es la que estaba mencionando, 10-4, ¿cómo es que también se piensa aplicar también con otras medidas que se puedan ir bajando estos niveles de infección? Correcto. Mira, esta propuesta tiene a su base una fórmula matemática que aprovecha la debilidad del virus, que es que en los primeros 3 o 4 días la persona se puede contagiar, y a partir del 5.º día hasta el 10º, esta persona no solamente puede sufrir un quebranto de salud, sino que puede contagiar hasta 3 personas más. Entonces, esa fórmula matemática está acompañada de otra que se llama R0. El R0, así como está dibujado en esta propuesta, es reproducción cero. ¿Qué significa? Que si te vas 10 días a descansar, no solo evitas contagiar a otra persona, sino que además te permite que en caso de que tú te hayas contagiado, tú puedas guardar esa cuarentena para restablecer tu salud. Estos últimos minutos de la entrevista de diálogo se la vamos a destinar al diputado Mario Tenorio para que nos dé también el punto de vista de la fracción del partido Gana, ¿verdad? De cuáles serían estas como propuestas para evitar más contagios ya en nuestro país. Sí, definitivamente he escuchado con mucha atención la propuesta del diputado Portillo Cuadra, que también implica un encierro. Sí, claro. Implica un encierro, definitivamente. Por parte de mi colega diputada Yancy Urbina, no oí propuestas. Al final, yo entiendo perfectamente el papel que como oposición en este momento juega el FMLN. Sin embargo, yo también me pongo a pensar, es cierto que se han establecido suspensión de plazos, y que las instituciones del sector justicia y las instituciones que también imparten justicia de naturaleza administrativa no han estado funcionando al 100%, pero el derecho de acción siempre lo tiene la persona. Es decir, ese no se le ha limitado. ¿Y a qué me refiero? Si hay dudas sobre el mal manejo de estos recursos, que fue lo que escuchamos en el bloque anterior, pues yo los invito a que inicien la acción respectiva, que vayan y que asistan entonces al Instituto de Acceso a la Información. Ahí está el Tribunal de Ética y están también las instancias que pueden judicializar este tipo de casos. Entonces, esto es importante, pero venir a hablar acá y también no escuchar una propuesta y limitarse. ¿Nuestra propuesta cuál es? Bueno, nuestra propuesta es
precisamente esta que ha presentado también el presidente, porque la acompañamos y creemos en ella. Hay un montón de ideas, hay un montón de situaciones, pero al final es importante, sí, efectivamente, de que se desarrolle un buen uso de los recursos. Yo estoy sumamente convencido de esa situación. Ya el presidente ha dado un paso muy importante y prácticamente apartó de su gabinete al señor Coqui Aguilar, ¿verdad? En tanto se investiga esa situación. Por eso se ha ocupado aquí un término muy importante, el presunto caso de corrupción. Y tendrá que actuar de esa misma forma, con contundencia, con determinación, el señor presidente de la República, cuando hayan indicios bien fuertes de que esta situación esté sucediendo, y ya lo comenzó a demostrar. Pero definitivamente acá lo que tenemos que ver es que se pueda restringir esa libertad de movimiento por parte de las personas. Y aquí creo que ya lo decía, hay 3 derechos fundamentales que se establecen en la propuesta de este régimen de excepción, que se limitan, claro está, por un tiempo definido, en este caso, que son 15 días. El derecho individual a la libre circulación o de tránsito, el derecho a la libertad de reunión y el derecho a la libertad de cambiar o permanecer en el domicilio. Esta es la propuesta del gobierno. Restringir a las personas, y restringiendo a las personas, en este caso, está claro, vamos a ver una reducción, pues, en los casos de coronavirus. Países que al principio desarrollaron encierros sumamente restrictivos, encierros agudos, podríamos decirle, para el caso que conocimos en Italia, en China, en España, la misma Alemania, han ido poco a poco bajando y llegando a la normalidad. Es que evitar la circulación en este momento es necesario. Por eso habrá que ver en este caso, en la propuesta como muy concreta que se hace, esta situación. Ahora es una facultad de la Asamblea Legislativa, es una facultad de la Asamblea Legislativa, es una facultad establecida en la Constitución, precisamente en el artículo 29 de la Constitución de la República, lo que se está solicitando por parte del Ejecutivo. Yo definitivamente otro tipo de situaciones o de alternativas concretas y realmente materiales no las veo, más que las personas permanezcan en sus casas, más que las personas, sí acompaño una parte, y ahí le doy toda la razón a la diputada Urbina, a quien yo pues respeto mucho, quizás una campaña de divulgación mucho más fuerte de las medidas que se deben de tener. Quizás eso ha faltado, yo lo reconozco, pero otro tipo de situaciones no las vamos a inventar, no las vamos a inventar. Aquí usted va a muchos supermercados, por ejemplo, y en algunos todavía se acuerdan de tomarle la temperatura a la persona que llega, en otros ya no, como que si esta situación ya ha sido superada. En algunos establecimientos a uno le ponen alcohol gel en las manos, en otros ya no. Es decir, ahí es donde se tienen que tomar también medidas concretas. Pero vuelvo y repito, nosotros apoyamos la propuesta de este régimen de excepción, se están solicitando 15 días, prácticamente no va a ser un encierro como que usted no va a tener derecho a, por ejemplo, a poder ir a una farmacia, a poder ir a buscar alimentos, pero no vamos a ver
el escenario que estamos viendo en este momento. No vamos a ver el ambiente que estamos viendo en este momento. No vamos a ver, por ejemplo, al sector informal. Yo estoy bien claro. Yo estoy sumamente claro de que esta gente tiene que hacer el esfuerzo para poder sobrevivir, pero vaya usted ya a los alrededores del mercado central y definitivamente, como que estuviéramos ya en la fase 5 todo habilitado. Eso es como que si no hubiera pasado nada ni vaya a pasar nada en el país. Bueno, yo creo que al final, diputado Tenorio y diputada Urbina y diputado... Si me permites, medio segundo nada más. Rapidito, la propuesta que vamos a presentar no implica capturas, no implica centros de contención. Puede eventualmente reforzarse este tema con la circulación vehicular, que puedan circular vehículos par e impar, un día sí, un día no, para tratar de restringir la movilidad. E implica que la gente que va a estar en 10 días de cuarentena no significa que si sale de la cuarentena lo van a capturar, sino que esto tiene que ver con una autodisciplina que permita guardar esos 10 días. Bueno, al final lo que quiere la población, lo que queremos todos, es que haya un diálogo, un verdadero diálogo, pues entre el Ejecutivo y el Legislativo, para beneficio de todos, que puedan consensuarse unas buenas medidas para evitar más el contagio. Quiero hacerle la invitación para que no se pierda este día en directo con Ernesto López Radio a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego. En la primera parte de la entrevista, Ernesto López vía Skype entrevistará a la diputada Milena Mayorga sobre la decisión de ser legisladora independiente. También se abordará el tema de la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Y en la segunda parte, Ernesto López tendrá vía Skype también el experto en temas ambientales y de sostenibilidad, Juan Marco Álvarez, para hablar sobre los niveles de vulnerabilidad del país frente a los fenómenos climáticos como las recientes tormentas Amanda y Cristóbal. Lo invitamos a que sintonice hoy a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, la estación de Grupo Radial Megavisión, y por Facebook Live. Agradecemos pues a los diputados por habernos acompañado, a ustedes amigos televidentes por estar siempre pendientes de nuestra señal. A continuación, arriba mi gente, que tengan un feliz día y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.